1 de octubre de 2013. Biblioteca Pública, San Francisco. Era inicio de la tarde. Ese momento del día cuando el silencio es casi palpable en los espacios públicos. Entre mesas de madera desgastada y estantes repletas de libros ordenados cuidadosamente, un hombre de 29 años digitaba calmamente en su laptop de color gris plateado. El nombre de él era Ross Ulbricht. Para cualquier persona pasando por allí casualmente, él era apenas un joven concentrado estudiando, quizás un programador trabajando en un proyecto, tal vez un escritor escribiendo su novela, un fantasma más en el ajetreo ordinario de la biblioteca. Pero, por tras de aquella expresión de calma deliberada, había alguien que comandó una de las operaciones criminosas más ousadas y revolucionarias de toda la historia de la Internet. Una operación que cambiaría para siempre la percepción del crimen digital. Ross no era apenas Ross. En los cantos más oscuros de la red, en los servidores ocultos y las transmisiones encriptadas, él era el enigmático Dread Pirate Roberts, el fundador y líder indiscutible de la Silk Road, el mayor mercado ilegal online del mundo jamás construido. Drogas de todo tipo circulaban por su plataforma, documentos falsados, herramientas de invasión digital sofisticadas, identidades falsas, pasaportes robados, armas, explosivos, servicios de asesinato por encargo. Todo tipo de producto prohibido imaginable circulaba bajo su marca, accesible únicamente por la Dark Web, por la red Tor, alimentada exclusivamente por transacciones en Bitcoin, una moneda que, hasta entonces, casi nadie fuera del medio underground subterráneo conocía realmente. En aquel día de octubre, Ross acreditaba estar completamente seguro bajo la ilusión de su anonimato tecnológico. La biblioteca era solo más uno de los diversos puntos públicos donde él costumaba trabajar regularmente. Usar Wi-Fi de locales aleatorios era una de sus estrategias cuidadosamente diseñadas para evitar rastreamiento digital y físico. El patrón lo mantenía móvil, lo mantenía invisible, pero lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que una fuerza tarifa federal lo monitoreaba en secreto absoluto hace meses, semanas y semanas de vigilancia coordinada. Decenas de agentes del FBI estaban posicionados silenciosamente alrededor de él en ese momento exacto, rodeándolo en una red invisible, esperando el momento preciso para actuar. De repente, un grito ecoó en la sala de lectura, una distracción cuidadosamente planeada, un movimiento coordinado, puro teatro de operación. Ross viró el rostro por puro reflejo instintivo, apenas por un segundo. Ese segundo crítico que los agentes necesitaban fue el suficiente. Agentes disfarzados avanzaron con violencia controlada. Sujetaron el laptop antes que él pudiera cerrar la tapa o activar cualquier comando de destrucción de datos, y lo derribaron contra la mesa de madera con fuerza deliberada. En instantes, Ross estaba siendo inmovilizado completamente por múltiples pares de manos, mientras la pantalla del computador, su arma verdadera y su reino digital, permanecía abierta, parpadeando, revelando todos sus secretos guardados cuidadosamente, chats, transacciones, identidades, todo expuesto. Los otros frecuentadores de la biblioteca miraron asustados, confundidos, sin entender exactamente qué estaba sucediendo en aquel espacio silencioso destinado al conocimiento. Agentes gritaban órdenes militares, los libros parecían observar. Ross fue puesto en el suelo, esposado, mientras un agente le leía sus derechos con eficiencia fría. La escena parecía sacada de un filme de Hollywood de acción. El criador del imperio digital más peligroso jamás visto siendo arrastrado bajo bibliotecas silenciosas y miradas confusas de estudiantes y lectores ordinarios. La captura del Dread Pirate Roberts marcaba el fin de una cazada global sin precedentes. Pero para entender completamente cómo Ross fue parar a Ali en aquella mesa de biblioteca, había que volver varios años atrás en el tiempo, hasta el inicio de esa ambiciosa y extremadamente peligrosa idea. La historia de la Silk Road nació de una profunda convicción ideológica. En 2010, Ross Ulbricht no era un criminoso común, al menos no en su propia mente racional. Él era un joven formado en física, absolutamente brillante en su intelecto, completamente autodidacta en programación y profundamente influenciado por ideales libertarios radicales. Ross creía firmemente en la libertad absoluta del individuo y encargaba al gobierno como una interferencia ilegítima en las vidas privadas de las personas. Para él, el Estado era el verdadero criminal.
Él se hacía una pregunta que lo obsesionaba. ¿Y si existiera un mercado libre de verdad? Completamente libre. Sin gobierno vigilando, sin impuestos confiscando, sin leyes estatales limitando la libertad de los adultos consensuales. Un mercado verdaderamente libre. Ese pensamiento revolucionario se convirtió en obsesión total. Se determinó ferozmente a crear un espacio digital donde cualquier persona pudiera comprar y vender absolutamente cualquier cosa que quisiera, desde que ambas partes fueran adultas y consintieran libremente en la transacción. Para él, las prohibiciones estatales eran una forma moderna de tiranía totalitaria, y con ese ideal revolucionario ardiendo en su mente, comenzó a construir algo completamente secreto, extraordinariamente complejo e inédito en la historia de Internet. A fin de 2010, Ross completó la primera versión estable de la Silk Road. Era su vida, su obra maestra, su revolución digital. Los componentes esenciales del plan eran acceso únicamente por la red Tor, garantizando anonimato absoluto, transacciones exclusivamente en Bitcoin, una criptomoneda entonces desconocida, sistema de evaluación de vendedores y escrow, como un mercado libre completamente invisible, servidores escondidos con capas múltiples de protección criptográfica. En enero de 2011, la Silk Road entró en línea silenciosamente, casi sin fanfarria. En el inicio prácticamente nadie aparecía, el tráfico era fantasmal. Para generar movimiento crucial y probar el concepto, el propio Ross colocó a la venta cogumelos psicodélicos que él mismo había producido. Lentamente, curiosos comenzaron a llegar, entusiastas de la criptografía, usuarios de forums libertarios especializados, experimentadores de tecnología que buscaban exactamente esto, y entonces la máquina comenzó a girar, comenzó a vivir. Las ventas iniciales validaron completamente la idea revolucionaria. La novedad se esparció en susurros a través de toda la Internet subterránea. Personas encontraron algo que nunca había existido verdaderamente, un mercado global anónimo donde drogas y productos ilegales podían ser adquiridos con facilidad real y seguridad comprobada, sin contacto físico peligroso, sin violencia en las calles de las ciudades, sin intermediarios peligrosos de carne y hueso. La Silk Road creció exponencialmente, y con ella creció también el mito del Dread Pirate Roberts, el líder misterioso que publicaba manifestos defendiendo libertad total, privacidad digital radical y autonomía civil absoluta. Algunos usuarios lo llamaban visionario, otros, héroe moderno desafiando la tiranía estatal. En forums especializados, surgieron teorías sobre su identidad. Algunos creían que era un colectivo de hackers, otros pensaban que era una IA, pero revoluciones, incluso revoluciones puramente digitales operadas en la Dark Web, siempre atraen atención inevitablemente, y el mundo occidental estaba presto a descubrir la existencia de la Silk Road. En 2011 todo cambió fundamentalmente. Una gran materia jornalística en los medios de comunicación principales expuso la Silk Road para el mundo entero. De un secreto de nicho especializado, la plataforma se transformó instantáneamente en una febre masiva en la Dark Web. El número de usuarios explotó exponencialmente, y con ellos, el volumen de dinero circulando. En poquísimo tiempo, millones de dólares en Bitcoin circulaban semanalmente. Traficantes alrededor del globo se conectaban al sitio, la prensa del mundo entero y la policía comenzaban a observar con atención creciente, de hackers a estafadores. Absolutamente todos querían un pedazo del imperio digital, y las autoridades internacionales sabían perfectamente que precisaban derribar aquel imperio emergente antes que se volviese incontrolable. Ross intentó protegerse desesperadamente, mudaba de casa constantemente, trabajaba en locales públicos diferentes cada día, encriptaba todas sus comunicaciones con protocolos sofisticados, usaba servidores VPN anidados. Pero la presión crecía exponencialmente de todos lados, como agua filtrándose lentamente a través de un dique defectuoso. El primer gran error vino con la prisión de Curtis Green, un moderador importante del sitio que fue capturado por autoridades. Poco tiempo después, un gran robo de Bitcoin sucedió en la plataforma. Fondos desaparecieron misteriosamente. Paranoico completamente y acreditando que había sido traído por alguien cercano, Ross cruzó una línea roja que nunca debería haber cruzado. Ordenó deliberadamente un asesinato para proteger el sistema, pero aquello era una trampa perfectamente orquestada. El posible asesino que contactó a Ross era en realidad un agente federal disfrazado,
ejecutando un operativo encubierto. Fotos falsas de una ejecución completada fueron enviadas a Ross, y él pagó satisfecho en Bitcoin por la ejecución que nunca sucedió. Aquella transacción, aquel mensaje ordenando muerte, sería su condena moral en el juzgamiento que vendría después. Mientras tanto, 2 autoridades federales involucradas en la investigación intentaron furtar bitcoins directamente de la plataforma y extorsionar a Ross amenazándolo públicamente, pero fueron descubiertos y arrestados ellos mismos. La situación estaba completamente fuera de control para todos los lados involucrados: autoridades, criminales, administradores. La operación final y decisiva vino cuando agentes del FBI descubrieron el patrón de Ross utilizando bibliotecas públicas regularmente. Lo observaron durante semanas completas, esperaron pacientemente el momento táctico perfecto, y cuando finalmente él se distrajo por apenas un segundo, cuando viró la cabeza, tomaron el laptop desbloqueado directamente de sus manos. Dentro del dispositivo encontraron absolutamente todo: chats completos del Dread Pirate Roberts con todos sus co-conspiradores, carteras digitales con fortunas en Bitcoin que valían millones, archivos administrativos de la Silk Road revelando todo el funcionamiento, un diario personal detallado sobre toda la operación, servidores remotos accesibles desde el dispositivo. La Silk Road fue desmantelada inmediatamente después. Los servidores fueron apagados, los fondos congelados. El imperio digital que Ross había construido con tanta dedicación colapsó en cuestión de horas. En 2015, Ross Ulbricht fue juzgado en Nueva York, bajo luz de máxima cobertura mediática. El juicio fue una sensación internacional. Los medios cubrieron cada detalle. Las redes sociales se dividieron sobre si era villano o héroe. El resultado final: culpable en todas las acusaciones presentadas. 2 prisiones perpetuas más 40 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional jamás. Sentencia de facto de cadena perpetua absoluta. Su nombre viró símbolo internacional permanente. Para algunos, el mártir de la libertad digital y la resistencia contra la tiranía estatal. Para otros, el creador de un mercado mortal que facilitó miles de crímenes y muertes por sobredosis. La Silk Road cayó bajo el peso de la ley internacional coordinada, pero su legado creó un ecosistema entero de mercados clandestinos que existen y proliferan hasta el día de hoy, más ocultos, más complejos, más sofisticados, y muchas veces exponencialmente más peligrosos que el original. Otros emprendedores oscuros vieron el modelo de Ross, aprendieron de sus errores y construyeron versiones mejoradas. La idea nunca murió, solo evolucionó. En las sombras de Internet, otros Dread Pirate Roberts continúan esperando su oportunidad.